Hay una fotografía que circula con frecuencia en los perfiles de viajeros que regresan de Dubái por primera vez. En primer plano, una piscina infinita de hotel de lujo con vistas al Golfo Pérsico. Al fondo, una silueta de rascacielos que compiten en altura con las nubes. El pie de foto suele decir algo como "el futuro ya llegó" o "así se ve el progreso de verdad". La imagen es genuinamente impresionante, la conclusión económica que se saca de ella es genuinamente falsa. El PIB per cápita de Qatar supera los $80.000 anuales, el mayor del planeta en términos nominales. Arabia Saudita estaba construyendo una ciudad de 170 kilómetros de longitud en el desierto. Y mientras tanto, los fondos soberanos del Golfo acumulan casi $2 billones en activos. Y visto este éxito, muchos llegan a la conclusión de que esto es un modelo que hay que replicar en países con muchos recursos naturales. El problema es que la fotografía de la piscina no captura quién construyó el hotel, quién limpia la piscina, bajo qué condiciones vive esa persona y sobre todo, de dónde viene el dinero para levantar todo esto. Captura el escenario, pero oculta la obra de teatro. ¿Y si el modelo del Golfo no fuera lo que parece? Pues esto es exactamente lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Pero antes, hablemos de libros y de dinero, porque hay más de 5.000 euros en juego. Los que seáis de España y concretamente de Cataluña habréis oído hablar de Sant Jordi. Si conseguís reconstruir la historia alternativa de Sant Jordi, podréis obtener hasta $20 en recompensas. ¿Y esos dólares? ¿Para qué? Pues para usarlos en Venga, la mejor app para entrar en el mundo cripto de forma simple y segura, totalmente regulada en España. Se trata de una empresa creada en Barcelona y de la primera app de cripto en catalán, aunque obviamente también está disponible en español e inglés. Además de esta búsqueda del tesoro, ¿queréis más formas de ganar recompensas? Pues estáis de suerte. Completando retos sencillos como verificar vuestro perfil, podéis conseguir hasta $15 extra. Es decir, en total hay hasta $35 en juego para todos los usuarios nuevos solo con registrarte en la app. Y ojo, porque aquí viene lo bueno. Si vivís en España, abrís una cuenta y os verificáis entre el 13 y el 27 de abril, entráis en un sorteo de 5.000 euros para que alguien termine abril por todo lo alto. Además, si da la casualidad de que estáis por Barcelona el 23 de abril en Sant Jordi, podéis pasaros por el stand en Passeig de García 53, donde estarán haciendo dinámicas y repartiendo premios a los usuarios registrados. Lo mejor de la aplicación es la seguridad que transmite, ya que tiene registro oficial como VASP en el Banco de España. Y el soporte, no os preocupéis si tenéis una duda, no os tocará hablar con una IA que va a entrar en un bucle. Os va a atender siempre una persona real. Así que ya sabéis, si queréis empezar en este mundillo, conseguir estas recompensas y entrar en el sorteo de 5.000 euros, solo tenéis que seguir el enlace que tenéis en la descripción, el comentario fijado y escanear el QR que estáis viendo en pantalla. Gracias a Venga por patrocinar este vídeo. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender el modelo del Golfo hay que empezar por una idea que el politólogo Hazem Bablaoui articuló en 1987 y que sigue siendo la más útil para explicar lo que ocurre ahí. La idea del estado rentista. Un estado rentista no extrae ingresos del trabajo productivo de sus ciudadanos, sino de una renta que le llega desde fuera de la economía doméstica. En el caso del Golfo, esa renta es el dinero que pagan las compañías petroleras por el derecho a extraer y vender el crudo que hay bajo tierra. Ese dinero entra directamente al presupuesto sin pasar por ningún sistema de impuestos ciudadanos, y el gobierno lo redistribuye en forma de empleo público, subsidios a la energía, vivienda gratuita o subsidia servicios básicos como salud, educación, sin ningún coste para el receptor. A cambio de esa generosidad, el ciudadano cede su derecho a la representación política. No hay impuestos, pero tampoco hay democracia. No hay oposición legal, no hay prensa libre. La legitimidad del régimen proviene de la compra sistemática del consentimiento con petrodólares. Es el pacto más honesto del mundo en ese sentido. Todos saben lo que se intercambia. Ahora bien, este pacto esconde una enorme fragilidad. La fragilidad de ese pacto queda expuesta cada vez que el precio del crudo se desploma.
En 2015, cuando el barril pasó de $115 a 35 en un solo año y medio, Arabia Saudita registró un déficit fiscal del 15% de su PIB. En un solo año, la deuda pública saltó de $44.000 millones a $142.000 millones. El gobierno tuvo que endeudarse a escala de emergencia para mantener los subsidios que sostenían ese pacto. Ahora bien, hay un país que paradójicamente escapa a esa lógica. Estoy hablando de Irán. Irán tiene reservas de hidrocarburos comparables a las de Arabia Saudita. Pero aparte de esto, tiene algo que el resto de países de la región no. Una tradición científica y matemática de siglos, universidades que gradúan más ingenieros per cápita que Arabia Saudita y una clase media urbana con niveles educativos por encima del promedio regional. Sin embargo, Irán es una economía en retroceso crónico. La causa no es el petróleo. La revolución de 1979 instaló un régimen cuyas instituciones castigan la iniciativa privada, penalizan la disidencia empresarial y generan una incertidumbre regulatoria tan gravosa que la inversión privada productiva se vuelve improbable. Los ingenieros, médicos, empresarios y académicos iraníes que salieron después de 1979 se convirtieron en uno de los grupos de expatriados más productivos del mundo, con presencia notable en Silicon Valley, en las universidades europeas y en los sistemas de salud norteamericano. ¿El capital humano existe? ¿Las instituciones que lo retienen? No. Y evidentemente las posteriores sanciones agravaron la situación, pero de esto ya hablamos en otro vídeo. La diferencia entre Irán y el Golfo no es el petróleo, y es que las monarquías del Golfo construyeron instituciones diseñadas para atraer capital extranjero y proteger los derechos de propiedad de los no ciudadanos que operan su economía real. El problema es que nunca se interesaron en desarrollar talento nacional. El pacto político es real y funciona mientras el barril esté caro y el ejército americano esté en la puerta. Pero lo que pasa debajo de la superficie económica es otra historia. Hay un indicador que los economistas usan para medir el rendimiento real de una economía a largo plazo. Se llama productividad total de los factores y su lógica es sencilla. Una economía que aumenta su productividad puede producir más con lo mismo. Una economía con productividad estancada tiene que meter más trabajo y más capital para mantener el mismo resultado. Entre 2010 y 2022, la productividad total de los factores de Arabia Saudita decreció en un 0,4% anual. La de los Emiratos Árabes decreció en un 0,2%, es decir, ambas negativas. En el mismo periodo, Singapur, una tierra sin petróleo, sin minerales y sin tierra cultivable, multiplicó por 1,75% su PIB real per cápita. Colombia, con todos sus problemas, registró un crecimiento de productividad positivo. ¿Por qué? Porque el dinero fácil atrofia todo lo que toca. Cuando el Estado paga salarios en el sector público que ninguna empresa privada puede igualar, el talento nacional fluye hacia el gobierno. En Arabia Saudita, el salario promedio de un ciudadano en el sector público es 2,8 veces el del sector privado. Y estamos hablando de trabajos que no deberían de tener un salario equivalente al del sector privado. Un simple administrador no debería tener más salario que un ingeniero. El resultado, el 73% de los ciudadanos saudíes trabaja para el gobierno, el 78% en Kuwait y el 62% en Qatar. Sus economías acaban divididas en dos. El Estado emplea ciudadanos y el mercado emplea extranjeros. Frente a ese diagnóstico, los gobiernos del Golfo llevan años argumentando que están diversificándose. La visión 2030 de Arabia Saudita prometió en 2016 recortar la dependencia del petróleo mediante el desarrollo del turismo, el entretenimiento y las finanzas. 7 años después, los ingresos no petroleros como porcentaje del PIB pasaron del 16% al 22%. Suena bien hasta que ves de dónde viene ese crecimiento. Casi todo proviene de la introducción de un IVA del 15% en 2020, no del desarrollo de sectores productivos nuevos. Es como decir que un comerciante que vende exclusivamente manzanas diversificó su negocio porque empezó a cobrar más por cada manzana. Los ingresos crecieron, la base productiva quedó exactamente igual. Pero bueno, esto es la superficie económica. Hay una capa adicional del modelo que rara vez aparece en el debate y que añade sus propias fricciones al sistema. En el año 610 de la era cristiana, el Corán estableció la prohibición de la riba,
un término que en la jurisprudencia islámica abarca cualquier forma de interés fijo sobre un préstamo. La idea original tenía cierta justicia evidente en su contexto. En las economías de subsistencia del desierto árabe en el siglo VII, los prestamistas multiplicaban las deudas de los agricultores pobres con intereses compuestos hasta que esos agricultores perdían sus tierras y su libertad. La prohibición fue una protección al deudor vulnerable frente al prestamista abusivo. El problema surge cuando esa prohibición de hace 14 siglos se intenta aplicar en los mercados financieros del siglo XXI, porque el interés no es el instrumento del abusador, es el lenguaje con el que el tiempo expresa su valor. Sin esa compensación, la intermediación financiera sería económicamente inviable. La industria de las finanzas islámicas resolvió esa contradicción con una elaborada ingeniería jurídica. El instrumento más extendido es el de la murabaja. Funciona de la siguiente forma: en lugar de prestarle dinero a una empresa para que compre el activo que necesita, el banco compra ese activo directamente y se lo vende a la empresa a un precio mayor y se va pagando en cuotas. Y la diferencia entre el precio que pagó el banco y el que paga la empresa es el equivalente al tipo de interés. Sobre el papel son cosas distintas, en la práctica es lo mismo, pero más caro, ya que el banco hace todo el papeleo y evidentemente no lo hace gratis. Todo esto hace que haya un sobrecoste de entre 10 y 30 puntos básicos respecto a los instrumentos financieros equivalentes. Al final del día, los banqueros diseñan los contratos para que pasen el filtro jurídico sin que el jurista necesite entender los mecanismos financieros subyacentes. Evidentemente, no vas a poder competir en los mercados internacionales con este sistema, donde cada punto básico puede marcar la diferencia. Y si todo lo anterior no fuera suficiente para cuestionar el modelo, lo que viene a continuación es lo que la fotografía de la piscina nunca mostrará. En Qatar viven aproximadamente 2,9 millones de personas, pero lo más llamativo es que de ese total unos 350.000 son ciudadanos cataríes. Los otros 2,55 millones son trabajadores extranjeros que llegaron bajo contratos temporales, sin derecho a votar, sin derecho a residencia permanente y con una restricción legal que los vincula a un empleador específico durante toda la vigencia del contrato, sin posibilidad de cambiar aunque ese empleador no les pague, los maltrate o los mantenga en condiciones que ningún inspector laboral de ninguna democracia toleraría. Ese sistema se llama kafala. El empleador actúa como un patrocinador legal del trabajador ante las autoridades migratorias. Sin su firma, el trabajador no puede cambiar de empleo, no puede salir del país y no puede iniciar acciones legales contra él. El trabajador queda en situación de dependencia legal respecto a la persona que lo contrató. Vamos a acordarnos de uno de los episodios más polémicos. La Organización Mundial del Trabajo calculó en 2021 que aproximadamente 10.000 trabajadores migrantes murieron en Qatar durante los 10 años de construcción de las instalaciones para el Mundial de Fútbol. Uno de los episodios más polémicos se produjo cuando llegó la pandemia en 2020 y la construcción se paró. El kafala permitió que los empleadores cancelaran contratos sin indemnización, lo que activó automáticamente el proceso de deportación. Centenares de miles de trabajadores fueron enviados de regreso a sus países sin compensación por el tiempo trabajado ni por los gastos de instalación. En un año, el número de trabajadores extranjeros cayó en más de 1 millón de personas. No fue una recesión, fue una expulsión. Pero hay una dimensión del kafala que rara vez se menciona y que conecta directamente con la baja productividad que vimos antes. Cuando los trabajadores de baja cualificación cobran $200 mensuales porque carecen del derecho a negociar o cambiar de empleador, invertir en tecnología que automatice sus funciones no es rentable para el empresario. Una máquina que haga el trabajo de ese trabajador requiere amortizar una inversión de decenas de miles de dólares. El cálculo no sale. El kafala actúa así como un impuesto sobre la modernización tecnológica. Hace más rentable contratar trabajo barato que invertir en productividad. Y esto explica en buena medida el dato que os hemos dado al principio de este vídeo. La productividad total de los factores de esos países está estancada. Su modelo se construye de la siguiente forma. El petróleo financia al Estado. El Estado emplea a los ciudadanos locales. El kafala importa a los trabajadores que hacen todo lo demás y nadie tiene incentivos para cambiarlo porque todos extraen valor de él, excepto los
2,55 millones de personas que no salen en la foto de la piscina. Con todo lo que hemos dicho, creo que es suficiente para concluir que no tiene mucho sentido imitar ese modelo, haciendo hincapié en los países de América Latina. Pero más allá de los problemas éticos y productivos, hay una razón puramente matemática por la que la comparación no tiene ningún sentido. Arabia Saudita tiene aproximadamente 10 millones de ciudadanos nacionales. Sus exportaciones de petróleo generaron en 2022 alrededor de 326.000 millones de dólares. El cociente es de unos 32.600 dólares de renta petrolera por ciudadano. Ese es el número que hace posible el Estado sin impuestos, el empleo público masivo y los subsidios generalizados. México, el mayor productor de petróleo de América Latina, exportó hidrocarburos por aproximadamente 32.000 millones de dólares en el año 2022, con 130 millones de ciudadanos. Es decir, el ingreso petrolero por habitante fue de unos 246 dólares, 132 veces menor que el saudí. Colombia generó aproximadamente 15.000 millones de dólares en exportaciones petroleras en el año 2022, con 52 millones de ciudadanos, es decir, unos 288 por habitante. Y sí, ya lo sé, podríamos decir que no es justo porque no exportan lo mismo. Y tenéis razón, pero atentos a esto. Para que Colombia replique la ratio saudí, tendrá que generar alrededor de 1,7 billones de dólares anuales en exportaciones de petróleo, es decir, unos 80 dólares por barril, y eso implica producir aproximadamente 58 millones de barriles diarios. La producción colombiana en 2022 fue de 750.000 barriles diarios. Es decir, llegar a la ratio saudí implicaría multiplicar esa producción por 77 y superar la mitad de la producción mundial total. Creo que no hace falta que os diga que es absurdo. Es más, hubo un país que ya lo intentó. Hablamos de Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del hemisferio occidental. El gobierno de Chávez usó los ingresos del superciclo petrolero para financiar programas sociales masivos, subsidios a los alimentos, la energía y la vivienda. Un esquema que se aproximaba en espíritu al pacto distributivo del Golfo. La diferencia es que Venezuela no tenía el ratio de renta por ciudadano que hacía sostenible ese pacto. Cuando el precio del petróleo cayó en 2014, el sistema colapsó. Entre 2014 y 2023, el PIB venezolano se contrajo en más de un 75%. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país, la mayor emigración forzada de la historia de Latinoamérica. Pero a pesar de esto, la narrativa del Golfo como modelo sigue circulando. Quizá porque la fotografía de la piscina es más fácil de procesar que los datos de productividad. Quizá porque 80.000 dólares de su PIB per cápita impresionan más que el índice de complejidad económica. Ese índice, desarrollado por los economistas Ricardo Hausmann y César Hidalgo en Harvard, mide cómo de diversificado y sofisticado es el tejido productivo de una economía a través de sus exportaciones. Una economía con alta complejidad exporta cosas distintas y que exigen conocimiento especializado acumulado y que pocos países pueden producir. La complejidad económica predice el crecimiento de largo plazo mejor que el PIB per cápita actual. ¿Por qué? Porque captura mejor las capacidades productivas que permitan a una economía adaptarse cuando los precios de sus materias primas caen. Arabia Saudita registró un índice de menos 0,34 en 2022. Por debajo de Bolivia, Qatar registró menos 1,2, uno de los más bajos del planeta. Colombia tiene un 0,81 y México un 1,12. México y Colombia son hoy más complejas que casi todos los países del Golfo. Tienen más diversidad productiva, más conocimiento acumulado en sus exportaciones y más capacidad de adaptación cuando los ciclos de las materias primas cambian, y aún así siguen sufriendo. Ninguna de esas ventajas vino del petróleo, vinieron del conocimiento acumulado por personas en instituciones que, con todas sus imperfecciones, les permiten aprender, exportar y competir en los mercados globales. De vuelta, la foto de la piscina infinita muestra el resultado de 50 años de renta petrolera dividida entre una población muy pequeña, sostenida por millones de trabajadores sin derechos, protegidos por bases militares extranjeras, concretamente las estadounidenses, gestionada con un sistema financiero que añade burocracia religiosa al coste del capital y construido sobre una productividad en caída libre. Y repito,
la excepción de Irán, pero su economía tiene otro tipo de problemas. Todo el modelo descansa sobre el precio del barril de petróleo que necesita estar por encima de los $79, para que así Arabia Saudita no entre en déficit, y que ese precio fiscal de equilibrio era de $54 en el año 2010. Cada año que pasa, el modelo necesita el barril más caro para producir el mismo resultado. El camino para América Latina no pasa por el desierto, pasa por acumular más de lo que México y Colombia ya tienen: complejidad económica, manufactura de valor añadido, servicios tecnológicos, energías renovables, etc. Activos cuya demanda global crecerá en las próximas décadas exactamente en la proporción en la que la demanda del petróleo va a caer. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta narrativa del Golfo como modelo seguirá ganando terreno en América Latina? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.